Muy buenas noches, estimadísimos amigos, colegas. Espero que se encuentren excelentemente bien. Mi nombre es Ali, soy neuropsicólogo clínico. Vamos a empezar y hablar con respecto a un tema muy importante en la ciencia, que es la estadística. Este seminario, este curso o estas clases vamos a hablar con respecto a una introducción a la estadística descriptiva. El papel que desempeña la estadística en la ciencia es muy importante. En diferentes áreas de ciencia, los científicos se comunican y se hablan con un lenguaje específico. Es como cualquier otro lenguaje, ¿no? O algo nuevo que tenemos que aprender y practicar. De hecho, es necesario estudiarlo y practicar varias veces con los ejemplos para que se automatiza. Quiero aclarar mis palabras anteriores con un ejemplo. O sea, les voy a dar un ejemplo. Cuando un pasajero o una persona quiere viajar a un país extranjero, que no sabe hablar con su idioma, o sea, el idioma de ellos, entonces normalmente, no siempre, normalmente la mayoría hablan inglés. ¿Por qué? Porque como que es aceptable, ¿no? Yo no me la sé, entonces hablo inglés y pues con eso puedo hacer muchas cosas. Bueno, asimismo, sucede con esta área o sucede en la ciencia. Yo veo un artículo de los chinos o los japoneses o los árabes, los alemanes, y veo que están hablando estadísticamente o metodológicamente algunos puntos de vista, leo, entiendo qué quieren decir. Entonces, esto es el papel que desempeña la estadística. Eh, bueno, la estadística descriptiva en específico es la base para empezar a arrancar, escribir, por ejemplo, un artículo o entender el artículo, un artículo, o calcular bien lo que queremos hacer, midiendo la variable que tenemos, etc. Tiene muchísimas funciones. Cabe agregar que no vamos a meter profundamente en esta ciencia solamente los puntos que son importantes para esta ciencia, eh, digamos, los menciono y sin duda alguna dejamos muchas tareas, hacemos muchas tareas y les dejo tareas. Si quieren en algún momento hacer esas tareas, pues ya obtendrán. Tenemos dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la base de inferencial debido a que lleva conceptos básicos y claves que más adelante veremos, que sirve muchísimo en la estadística inferencial, donde yo puedo escoger las pruebas adecuadas con respecto a la metodología de investigación que más adelante, Dios mediante, vamos a revisar. Me sirven muchísimo y me dan esta perspectiva para escoger una prueba adecuada. Aquí estamos viendo que la estadística descriptiva, así que tiene 5 segmentos esenciales, les dije, les repito, no vamos a profundizar, solamente decir los conceptos y más adelante, en las sesiones próximas, vamos a ver cada subtema.
Por ejemplo, tenemos frecuencia y porcentajes que se dividen en dos subsegmentos o subpartes, tanto en tabulación como gráfica. Medidas, tendencia central, que son tres y son muy famosas estas medidas, que son moda, mediana y media. Medidas de posición, que tenemos cuartillas, mediana otra vez, y percentiles. Medidas de dispersión, perdón, es rango, varianza, división estándar. Eso es muy importante, esos tres subdivisiones o subpartes, y que nos sirven muchísimo para escoger las pruebas próximas en la estadística inferencial. Medidas de distribución, que sería o es una medida asimetría o kurtosis. Esto es por el momento, hasta el momento, lo que luego, en un futuro cercano, revisamos cada una de estas partes. Los términos claves que nos sirven para comprender mejor el proceso estadístico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con estas claves o con estos conceptos o términos podríamos entender el concepto total de la estadística. Por ejemplo, cuando dice que la cantidad de valores es dicotómica, entendemos qué quiere decir. O cuando dice que el nivel, déjeme aquí, cuando dice el nivel de medición es razón, ya sabremos qué quiere decir con esto. Y esta variable, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿de qué tipo es? De hecho, el primer concepto importantísimo es variables. Bueno, podemos dividir variables en, o sea, muchas divisiones, ¿no? Variables independientes, variables dependientes, variables cualitativas, variables cuantitativas, variables, o sea, cuando estamos hablando sobre cualitativas, podríamos hablar sobre decreto y continuo, pero por el momento está bien independientes y dependientes. En su momento y en su lugar hablamos qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente. Vamos a hablar sobre la cantidad de valores que es dicotómica y politómica. ¿Qué quiere decir con dicotómica? Cuando estamos hablando sobre una cantidad dicotómica, así que estamos viendo aquí, por ejemplo, que tienen dos variables o dos atributos o dos partes. Por ejemplo, sexo, o es femenino o es masculino. Entonces se divide en dos partes. Muchas otras cosas. Por ejemplo, o es día o es noche. O es arriba o es abajo. Digo, es solamente ejemplos para saber qué es dicotómica. Cuando estamos hablando sobre politómica, estamos hablando sobre un atributo que tiene diferentes niveles, que lleva diferentes niveles o medidas o modalidades, ¿saben? De hecho, por ejemplo, cuando estoy hablando sobre edad, de cierta edad, o sea, de 1 año hasta 6 años, no sé, preescolar, y luego primaria, y luego secundaria, y luego preparatoria, y luego no. Así se puede dividir en diferentes niveles. Vamos con categorías de valores donde el atributo o es categórica o es numérica. ¿Qué quiere decir con esto?
Imagínense, yo digo 11 años, 12, 13, 14, 15. Por ejemplo, digo, en una escuela tenemos ciertas edades en clases diferentes. 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Díganme qué valores, ¿no? Pues ustedes sin duda alguna dicen un valor numérico. ¿Por qué? Porque estás mencionando los números. Entonces, cuando tenemos un valor numérico, eh, digamos, estas variables se presentan en números, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que tienen una edad de 11, 12, 13, 14, 15 años. Asimismo, yo puedo cambiar o más bien modificar este valor a valor categórico. ¿Qué quiere decir? Podría decir de esta forma, fíjense, yo podría decir 11, 12, 13, 14, 15 caben en una categoría, adolescentes. Perfecto. 16, 17, 18, 19, 20 son jóvenes. 21, 22, 23, 24, 25 son adultos jóvenes. Asimismo, sube hasta, digamos, la tercera edad. El siguiente tema que es muy importante es el nivel de medición. Tenemos cuatro niveles de medición que son muy importantes y empezamos del básico hasta, por decir, un nivel muy amplio. Primeramente es nominal, luego ordinal, luego intervalo, luego razón o proporción. También dicen, bueno, podríamos decir a intervalo como intervalar. Depende, pues se puede utilizar ambos conceptos. Vamos a revisar el nivel de medición y sus características específicas que tienen. Aquí tenemos nivel nominal. ¿Qué es un nivel nominal? Primeramente, es el nivel más básico y solo se juntan los asuntos bajo una categoría que se enfoquen en una o más atributos. Ahora les explico con un ejemplo. Por ejemplo, sexo, ¿no? El sexo o es femenino o es masculino. De hecho, estos dos caben dentro de una categoría. Tenemos dos atributos. Estos dos atributos caben dentro de una categoría que se llama sexo. Ahora, no tiene una correlación numérica, o sea, no podríamos decir femenino es el primero o masculino es el primero. No, no tiene ninguna correlación numérica. Las categorías entre sí no se reflejan ninguna jerarquía. Por ejemplo, masculino. Ok, masculino. Femenino. Ok, femenino. No, o sea, masculino solito o femenino no caben dentro de una jerarquía, sino cuando están juntos masculino femenino, ahora es un sexo. O estado civil, o carrera, o religión, etcétera, ¿no? Vamos con el siguiente que es ordinal. Bueno, aquí ya tenemos un orden jerárquico. Por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, etcétera. Las categorías no representan un orden. Es decir, por ejemplo, semestre, ¿no? El semestre, o sea, si imaginamos que es una categoría, no tiene un orden. Que no, sí o sí tiene que primero sea este, luego sea este. No, el semestre es semestre, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre.
Eh, el orden no es que como sea primero, segundo, el tercero. No, 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 no. Es que no tenemos un orden que sí o sí, por ejemplo, el primer semestre tiene que ser con este atributo. No, así no se maneja. O el grado académico. Vamos con nivel intervalo. Este nivel tenemos valores numéricos, aquí ya tenemos valores numéricos. La diferencia entre un número y el siguiente es igual y es consecutivos. Es decir, por ejemplo, la diferencia que existe entre el número 1 y 2 es 1, ¿no? Es igual a la diferencia que existe entre 4 y 5, que es 1. Entonces, la diferencia es igual. No existe el cero absoluto. O sea, por ejemplo, yo digo que ¿cuántos mide? Y dice 0 centímetros. ¿Cómo que 0 centímetros? Entonces no existe cero absoluto. Cero absoluto es decir que no existe, o sea, no hay. Eh, por eso en esta categoría no podríamos decir cuánto pesa. Cero. ¿Cómo que cero? Entonces esto hay que tomar en consideración. La diferencia entre categorías o los asuntos está clara. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la diferencia que existe entre CI de 90 a 100 es 10, ¿no? Es igual entre 107 a 117, que es 10. Vamos con este nivel que es nivel de razón o proporción, que en este nivel tenemos valores numéricos. Hasta aquí es igual como intervalo. Aquí y ya, digamos, es como antes también. La diferencia entre un número y el siguiente es igual. Aquí tenemos cero absoluto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digo cero en longitud. O sea que ya, o tiempo. Cero. No sé. Digamos calificaciones. Cero. ¿No? Así. Entre categorías o los asuntos está clara la diferencia, entonces como que ya sabemos del ejemplo pasado. Bueno, es por el momento y vamos a avanzar con los temas siguientes en próximos días. Muchas gracias, que tengan excelente noche.